Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Meditips. El día de hoy vamos a aprender a cómo tratar las quemaduras que podemos tener en casa. Puede ser por aceite, por la plancha o por cualquier situación que nos puede pasar en nuestro domicilio. Vamos a ver cómo actuar y qué es lo que no debemos hacer en este tipo de lesiones. Acompáñenme. El día de hoy en Meditips vamos a definir qué es una quemadura. Vamos a entender como quemadura aquella agresión física que va a sufrir la piel cuando esté expuesta a algún tipo de agente que la va a dañar, ya sea por expuestos químicos, por el fuego o por también electricidad. Y esto lo podemos encontrar en cualquier parte de nuestra casa y puede sufrir un accidente cualquiera de nosotros. El día de hoy vamos a aprender a tratar y qué no hacer cuando estamos expuestos a este tipo de lesiones. Vamos a entender que existen diferentes tipos de quemadura, de primer grado, de segundo y de tercero. Nosotros como primer respondientes solamente vamos a atender las dos primeras, ya que la de tercer grado es una lesión que puede ocasionar algo grave, que se puede complicar y necesita atención oportuna directamente de un hospital. Es importante recordar que las quemaduras pueden ser graves. ¿De qué va a depender la gravedad de una quemadura? Vamos a entender que la gravedad de la quemadura va a ser de acuerdo al tiempo de exposición, va a ser a la temperatura a la cual se haya expuesto la piel y también va a depender del tipo de agente que la haya causado, ya sea que haya sido por fuego, por electricidad, por agua o por cualquier otro tipo de agente que haya tenido la exposición de la piel. Es importante recordar que la quemadura tanto en un niño como en un adulto mayor, ambas son consideradas graves. Los tipos de quemaduras. El primer grado va a ser aquel tipo de quemadura que estamos expuestos en la capa más superficial de la piel. Esta capa se llama epidermis. Y un ejemplo de este tipo de quemaduras es cuando los rayos solares o el sol nos da directamente en la piel y nosotros tenemos una quemadura de primer grado. También la conocemos comúnmente como requemarnos. Este tipo de quemadura es muy común que nos suceda cuando estamos expuestos al rayo solar. ¿Cómo podemos identificar este tipo de quemaduras? Dentro de los signos y síntomas vamos a encontrar que en esta capa nos vamos a encontrar de color rojo o va a estar la piel enrojecida, vamos a encontrar el ardor en la vía tópica, es decir, cuando alguien nos toca vamos a tener inmediatamente la sensibilidad del dolor y vamos a tener que la piel se va a encontrar seca y va a estar caliente. Esto es evidente ya que por la temperatura en la cual está expuesta la piel se deshidrata. El tratamiento de este tipo de quemaduras se basa principalmente en la hidratación de la piel, que puede ser por ungüentos o regularmente dejar que la propia piel cicatrice, ya que al paso de los días y como la piel se va descamando, vamos a tener una piel nueva al paso de unos 15 a 20 días. El tipo de quemaduras grado 2 son las más frecuentes que podemos tener en nuestro domicilio, ya que regularmente nos quemamos con aceite, con agua hirviendo o con alguna superficie caliente como el sartén o la plancha. Este tipo de quemaduras son más invasivas, ya que llega a quemar la segunda capa de la piel que se llama dermis. Este tipo de quemaduras tiene una característica principal que es muy fácil de identificar, ya que generalmente este tipo de quemaduras va a generar las famosas flictenas, o mejor conocidas como ampollas, que son ligeras bolsitas que se levantan en la capa de la piel, comúnmente conocidas que se llenan de agua. Este tipo de líquido sirve para amortiguar la parte caliente que está sufriendo la piel en ese momento. Anexo a estos signos y síntomas vamos a encontrar también el ardor, el enrojecimiento en la zona y vamos a tener mucho dolor. La característica de este tipo de quemaduras es el dolor repentino agudizado y el dolor, ya que cuando se levanta la ampolla o la flictena es muy doloroso. En este tipo de quemaduras el tratamiento principalmente es irrigarla siempre y cuando conocemos el origen. Si es expuesta por algún agente químico como la sosa cáustica o algún otro que desconocemos, algunos químicos reaccionan con el agua, entonces no es recomendable irrigarla. Sí la vamos a irrigar cuando sea por aceite, por agua o cuando la superficie sea muy pequeña. Se recomienda irrigarla cuando nosotros tenemos un grifo de agua cerca porque necesitamos que la irrigación sea por arriba de los 10 minutos. Hay veces que si el accidente nos llega a pasar en la escuela o en algún otro lugar donde no tenemos al alcance el grifo, no es recomendable irrigarla porque solamente vamos a alterar la temperatura. Se supone que se recomienda la irrigación cuando tenemos el grifo cerca de nosotros y cuando podemos tener agua suficiente para irrigar constantemente este tipo de quemadura. Si es que por alguna razón, por la irrigación del grifo, se llega a reventar la flictena o la ámpula, debemos de hacer un proceso de curación. De lo contrario, solamente hay que irrigar, dejar que se enfríe y cubrirla posteriormente. Como aportación, el término de irrigación de quemadura consiste en tener una llave de agua la cual vaya fluyendo de manera constante y nosotros debamos de poner o de exponer el tipo de quemadura. En la quemadura de grado 3 es una quemadura muy grave,
ya que cuando este tipo de quemaduras lesionan a nuestro paciente va a comprometer todas las capas de la piel, el músculo, el hueso o inclusive puede llegar hasta algunos órganos vitales. Este tipo de quemaduras es importante llamar al servicio de emergencia y trasladar inmediatamente al paciente, ya que corre en riesgo a la vida porque es un daño potencial en el cual el paciente puede fallecer. Este tipo de quemaduras solamente son atendidas por personal médico, ya sea prehospitalario o inmediatamente por el hospital. Les recomiendo que cuando suceda un tipo de quemadura grado 3, no mover al paciente, corroborar que el paciente tenga pulso, hablarle a una ambulancia y que reciba los cuidados de la terapia avanzada de manera oportuna. En este tipo de lesión es característico que el paciente, si está consciente, ya no genera dolor, ya que este tipo de quemaduras llegan a quemar los nervios, en el cual el paciente pierde la sensibilidad completa de este tipo de zona. La piel puede encontrarse de color moteada, que es de color morado, o negra en su caso, ya que está calcinada completamente. ¿Cómo voy a tratar las quemaduras en casa cuando le llega a suceder a algún familiar? Antes que nada, siempre hay que tener la seguridad de la escena y guardar la calma. Uno de los puntos principales, siempre hemos acordado que debemos de tomar nuestras precauciones universales de nosotros mismos y nuestro paciente. Siempre hay que retirar a la víctima del lugar en donde se haya quemado. Es decir, si fue en la cocina, debemos de retirar a la persona de la cocina de donde está el primer agente en donde se haya quemado. Otro ejemplo es que si una persona se puede quemar por una conducción eléctrica, también hay que retirarlo inmediatamente de esta zona para no sufrir algún daño a nosotros mismos o nuestro paciente. El siguiente es retirar las prendas. Si nuestro familiar se quemó con agua, con aceite o con fuego, es muy lógico que la piel se llegue a pegar con la ropa. Si nosotros podemos desprenderla, hay que retirarla. Ojo, si es que la piel se llegó a pegar con la ropa de manera completa, no hay que retirar la ropa. Esa ya la van a retirar en el hospital, ya que podemos desprender la piel y causarle, independientemente de la quemadura, algún otro tipo de lesión. Es importante que si nuestro familiar, la quemadura fue de las extremidades superiores o de manos, debemos de retirar anillos. Cuando una persona se quema, comienza con un proceso inflamatorio, es decir, se comienzan a hinchar las manos. Si la persona cuenta con alguna joya o pulsera o reloj y no se retira, posteriormente va a sufrir una compresión de esa extremidad y puede tener un daño completamente por la isquemia, es decir, por la privación de la circulación de la extremidad principal hacia la superior. Posteriormente a ello, sabiendo qué tipo de origen es la quemadura, se recomienda nuevamente irrigarla. Nuevamente les vuelvo a recordar que solamente se irrigan en el momento de que se llega a quemar la persona, cuando no son agentes químicos y cuando tenemos disponible una fuente de agua que puede ser constante para tratar de enfriar la quemadura. Y por último, hay que llamar al servicio de emergencia. Si nosotros desconocemos o no sabemos cómo actuar durante la quemadura, es importante llamar al 911 para que una ambulancia o alguna unidad de soporte vital avanzado pueda atender completamente a nuestro paciente. Y antes de finalizar, te comparto 3 meditips. Es importante cuando en nuestra casa suceda algún tipo de quemaduras, debemos de tener 3 reglas principales de las cuales no debemos hacer ante una quemadura. El primer meditips es no poner ningún tipo de ungüento de origen extraño a la quemadura. Es muy común que cuando alguien se quema con aceite o con agua hirviendo o con alguna superficie caliente, se unte pasta de dientes o huevo. Esto queda estrictamente prohibido. No se puede poner nada de este tipo de ungüentos hacia la quemadura. El segundo meditips es que tampoco debemos de romper las ámpulas. Cuando una persona genera una quemadura de segundo grado, como ya aprendimos, se generan las famosas bolsitas de agua, conocidas como ámpulas o flictenas. Este tipo de lesiones no se deben de romper. Lo ideal es que este tratamiento se mantenga la flictena o la ámpula llena hasta que de manera natural se rompa. Queda estrictamente prohibido romperlas, porque cuando nosotros rompemos este tipo de flictenas podemos causar una infección en la quemadura y esta se puede complicar, sobre todo si nuestro paciente es diabético. Y por último, el tercer meditips, es importante que una persona que sufra una quemadura de origen eléctrico siempre deba tener una revisión médica, por muy mínimo que parezca, ya que las quemaduras de electricidad pueden alterar el ritmo cardíaco y esto puede causar que el paciente tenga una arritmia y en los casos más letales un paro cardiorrespiratorio. Te recomiendo que cuando suceda esto, ya sea en niños, en los adultos o en las personas mayores, siempre debemos de llevarla con el médico para la revaloración. Como aportación, si algún tipo de flictena se nos llega a romper, podemos realizar un tipo de curación con agua y jabón. Si nosotros tenemos duda de cómo realizar la curación, los invito a que vean un video de Meditips que se llama Heridas y manejo de las mismas, en la cual enseñamos a realizar el procedimiento correcto para la limpieza de la herida.
Mi nombre es Ángel Flores, los invito a que se sigan suscribiendo al canal, que le den like y que compartan este contenido para que más personas puedan saber qué hacer en caso de algún accidente. Mientras tanto, nos vemos en el próximo capítulo de Meditips.